Seguimos aquí en el aire de Fingiendo Demencia y habíamos hablado que llegaba al espacio de FM en Tránsito, el espacio de Belén Tenaglia, sobre todo con un tema que veníamos tratando, que son las polémicas de Maximiliano Bondarenko, el candidato a la Libertad Avanza por la tercera sección electoral, y lo que pasó con los 24 policías de la bonaerense desafectados. Sobre eso nos va a estar contando Belén, que ya está con nosotros. Belén, ¿cómo estás? Acá todo el equipo de Fingiendo Demencia te saluda. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo tranquilo por suerte por acá. Bueno, un poco expectante con esta vinculación sobre todo, ¿no? Cierre de listas y dejó ya material para hablar. Sí, arrancamos tranqui, ¿no? Me Tal, parece, tal después de lo cual. que fue el otro día el cierre de listas. Una noticia que obviamente ocupó esta semana, que hace un cruce entre el escenario electoral, la campaña, el enfrentamiento entre los dos espacios políticos más importantes que hoy tenemos, que es por un lado Fuerza Patria y por otro La Libertad Avanza, pero que me parecía, y hoy hablamos en La Patria de las Moscas, y les traigo ahí un poco de los fragmentos que dejó una de las notas que hicimos, interesante poder analizar, ¿no? Más allá de la agenda electoral, porque es cierto que ese tema un poco nos atraviesa, que es imposible desligarse, Ujú. pero que dan cuenta lo que sucedió con Bondarenko de la lógica de funcionamiento de una institución, como es el caso de la fuerza policial. En este caso, vos bien lo decías, la denuncia, llega una denuncia anónima a lo que es asuntos internos de la policía, a partir del cual se brinda información respecto a la participación política de 24 agentes policiales de la provincia de Buenos Aires y el vínculo con Bondarenko, Maximiliano Bondarenko, quien es excomisario, pero además es concejal en Florencio Varela. Además, bueno, es hoy el candidato, el principal candidato de la tercera sección electoral de La Libertad Avanza, que eso también muestra en qué va a estar centrada la campaña electoral de La Libertad Avanza, bueno, lógicamente, ¿no? Muy centrada en el tema de la seguridad. A partir de esta intervención de asuntos internos, de hecho, se hace una serie de allanamientos en la sede policial allí en La Plata, que depende, que tiene que ver con la cuestión ecológica y ahora no me sale el nombre, no es narcotráfico, bueno, ahora se lo voy a decir Ujú. con claridad, el área que corresponde. Acá, Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas. Ahí ese es el nombre de la sede policial que se ubica en La Plata. Se rastrean ahí las computadoras de trabajo, esto hay que decirlo, no son computadoras en el espacio de trabajo de estos efectivos, y se encuentra material que los vincula con Bondarenko. Entre ellos hay material, por ejemplo, documentos firmados por Bondarenko. Bondarenko, recordemos que ya no cumple funciones Ujú. en la fuerza, y además con el sello de La Libertad Avanza. Obviamente esto generó también incluso la discusión respecto a la participación política partidaria de las fuerzas de seguridad. Hasta el momento lo tienen prohibido. Y a propósito de esto, ¿no? Porque surge la pregunta respecto a, bueno, ¿por qué tienen prohibida la participación Ujú. político-partidaria? ¿Por qué, por ejemplo, tienen prohibida las fuerzas de seguridad lo que es la participación sindical u organizarse de esa manera? Y hoy en la Patria de las Moscas estuvimos hablando con María del Carmen Verdú, quien es abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, que precisamente nos daba una respuesta, ella dice, muy básica, muy sencilla y que tiene que ver con el juego y las reglas democráticas. Si te parece, lo vamos a estar escuchando. Bien, escuchamos entonces las declaraciones de María del Carmen Verdú hoy en La Patria de las Moscas. Lo primero que hay que decir es que nada nuevo bajo el sol. Vos recién te preguntabas por qué la policía o las Fuerzas Armadas o el resto de las fuerzas de seguridad tienen vedado pronunciarse en forma explícita a través de una militancia activa en cuestiones político-partidarias. Tiene una explicación muy sencilla y muy básica dentro de lo que es de lo que son las reglas de juego democráticas, porque son los tipos que tienen un fierro en la cintura y que cumplen con la tarea de aplicar la política represiva estatal, y si se embanderan dentro de una u otra fracción política explícita haciendo actividad proselitista, bueno, hay un poquito de desventaja del resto del mundo, ¿no es cierto?
aparece ahí la negra Verdú aclarando por qué, a tu pregunta, ¿no, Belén? Sí, ahí muy simple, porque tienen un fierro en la cintura, porque son la representación del brazo armado del Estado, dice, porque representan también a una estructura, bueno, muy vieja, vertical, piramidal, jerárquica, ¿no? Y que tienen el acuerdo al marco normativo del monopolio del uso de la fuerza, ese también, y porque obviamente desdibuja, ¿no?, sus funciones en este estado que hoy, bueno, nos organiza y nos habita. Así que esa es un poco la respuesta de por qué tienen vedada la participación política y partidaria. Esto también es interesante porque en las últimas horas hubo repercusiones, sobre todo del ala de la Libertad Avanza, aunque pocas, debo decir, no es que todo el mundo se subió a esa. Bueno, yo no sé si vieron ese video del propio Bondarenko explicando cuál es el vínculo con esos 24 efectivos policiales, pero que lágrimas de cocodrilo, Claro. ahí angustiado, diciendo que forman parte de las fuerzas policiales, que son padrinos de sus hijos y demás, bueno, toda esa cuestión. Y diciendo que lo desplazan, porque al final la resolución o la medida preventiva de la fuerza de seguridad ahora, de la fuerza policial, es se aparta a estos efectivos para poder avanzar en una investigación administrativa como corresponde. Bueno, lo que respuesta también para Patricia Bullrich, que en este caso venía diciendo que los echaron, primero que los echaron cuando no los echaron, después que hay una persecución política, Sí. ideológica, porque se juntaban a comer un asado. Bueno, no, nada de eso, no tiene que ver con eso, no es el problema del asado, no es el problema que haya relaciones de amistad y demás, como cualquier ámbito laboral, sino que esto, tenían un vínculo con el principal candidato de La Libertad Avanza. No, y hasta le encontraron material también, ¿no? Exactamente, según lo que dice Asuntos Internos, han recabado información que dan cuenta de un golpe institucional en ciernes, en esto de que estos efectivos no son efectivos rasos, sino que forman parte de personal jerárquico y que en el intercambio de mensajes que había, bueno, además que van a financiar o proponían financiar la campaña de Bondarenko, en los mensajes que había decían que, bueno, tenían que avanzar en lo que es un reemplazo de la cúpula, ¿no? Esto de reemplazar a las autoridades vigentes del área y ponerse ellos en ese lugar. Entonces esto es interpretado como un golpe institucional. Hay como distintas variables de análisis que van más allá de un asado, ¿no? Sí. De hecho, en estos días estuvo la misma Patricia Bullrich manifestándose al respecto, lo tildó a Kicillof de inútil. Otro de los que salió a pronunciarse fue el intendente de 3 de febrero, ahora candidato por la primera sección electoral, Diego Valenzuela, que también abonó la teoría de una persecución ideológica. Bueno, por todo esto me parecía también piola interesante seguir hablando con María del Carmen Verdú, así que si te parece la vamos a escuchar nuevamente a María del Carmen, hablando de lo que dentro de la organización, dentro de la CORREPI, denominan la existencia de los policandidatos, la presencia de la fuerza de seguridad en las distintas listas. Dale, ahí escuchamos entonces a María del Carmen Verdú. Que siempre ha habido este tipo de situaciones también es real. No se olviden que Patti llegó a ser diputado nacional, que Rico fue intendente de San Miguel, y si ustedes rastrean con un poquito de laburo de archivo los viejos boletines informativos de Correpi de la época que no había redes y los mandábamos por mail, van a encontrar los policandidatos, como les decíamos amigablemente, en todas las listas, en todo momento, tiempo y lugar. Los sin gorra tuvieron una actividad proselitista importante con distintas alianzas, y cada vez que se analiza además las situaciones que los opinadores llaman de crisis o de malestar en las fuerzas, y siempre ves que tenés un sector que apoya a tal candidato o a tal funcionario, otro sector que le tiene bronca y apoya al otro, justamente al ser un factor de poder, una fuerza tan importante en términos del control social, y anda a decirle a algún tipo con aspiraciones políticas que no intente ganar adeptos dentro de la fuerza. Bueno, escuchábamos a María del Carmen Verdú en esta mañana en La Patria de las Moscas. Y que recomiendo ir a la página de la Correpi, que es correpi.org. Ahí suelen publicar un montón de material, no solamente noticias, sino también estadísticas, análisis, informes. Bueno,
y además que es un laburazo que vienen haciendo hace un montón de años, incluso a pulmón, ¿no? Porque en general recaban información que no necesariamente son estadísticas oficiales, entonces es ahí también un caminito dormido de poder ir sistematizando lo que es la violencia policial e institucional, la violencia represiva. Y en relación a esto, bueno, una aclaración que incluso lo hacían desde Asuntos Internos de la Policía, no es que los efectivos tienen prohibida de manera absoluta participar de instancias políticas y partidarias. De hecho, Bondarenko es concejal, ¿no? Claro. Sino que tiene que pedir una autorización. Se evaluará el caso pertinente y se lo habilitará, ¿no? Y en relación a esto que decía último María del Carmen respecto a la situación represiva, hay una cosa que siempre la Correpi dice sobre la represión policial e institucional aumenta en situaciones de crisis, ¿no? Porque hay un modelo económico, político, social que hay que implementar, que genera resistencia y por lo tanto hay que reprimir. Lo vienen diciendo hace muchísimos años, pero en la entrevista que hacíamos hoy en La Patria de las Moscas manifestaba una cierta preocupación respecto al nivel de represión y cómo discursivamente se está legitimando esta represión por parte de La Libertad Avanza. Así que la vamos a escuchar nuevamente a María del Carmen Verdú. La escuchamos. Estamos enfrentando la peor situación de la historia argentina en materia represiva en el marco de un sistema formalmente democrático. Antes o después del 76, nunca, jamás en la vida padecimos un gobierno de semejante profundización y voltaje represivo. No solamente en las prácticas cotidianas, han modificado de manera profunda y definitiva, si no hacemos algo al respecto, todo nuestro sistema normativo en materia de derechos y garantías. O sea, las libertades democráticas hoy están por el piso, en un subsuelo que jamás podríamos haber imaginado no hace tanto tiempo atrás, pero no por una simple práctica, sino con esta reestructuración institucional que nos va a llevar muchísimo tiempo desarmar si es que alguna vez logramos que esta gente se vaya. María del Carmen Verdú, la acabamos de escuchar, entrevista que le hicieron hoy en La Patria de las Moscas, Belén. Sí, que también está bueno tener siempre a mano el testimonio de los compañeros y compañeras de la Correpi para poder hacer la lectura de lo que se viene en este contexto de campaña, como contexto electoral, donde claramente una de las plataformas va a tener fuerte como eje principal el tema de la seguridad, y sobre esto está piola también hacer esas lecturas transversales, ¿no? Lo que decía recién María del Carmen, podemos ver las prácticas como más concretas, bueno, la represión a los jubilados, el ataque a los periodistas, eso son prácticas, dice que cambiado un gobierno se puede modificar, el punto es que se está modificando la normativa, ¿no? La estructura que hace a la lógica de funcionamiento de la fuerza de seguridad y en ese caso es muy difícil volver atrás. Bueno, vamos a seguir ahí atentas a todo lo que bueno, la situación con Bondarenko despierte en este entorno electoral, pero me parecía piola también traer esta lectura en el día de hoy. Sí, ya la primera semana o primeros días hábiles de cierre de listas y ya tenemos estos inconvenientes o por lo menos confrontaciones con causas detrás, así que nos está mucho más material. Belén, como siempre, muchas gracias. Bueno, un abrazo grande y vamos a dejar disponible la nota con María del Carmen en la página de En Tránsito. Bien, recomendamos ahí En Tránsito que vayan al canal, obviamente a disfrutar de vuelta de esta entrevista. Belén Tenaglia con nosotros aquí desde FM En Tránsito, aquí en Fingiendo Demencia, ya entrando la última hora que nos queda de programa, pero seguimos hasta las 4 de la tarde aquí en Fingiendo Demencia.